Los rumores son ciertos, amigos. Bolaño está muy cabrón. Sí, está muy cabrón. Hola, mi nombre es Violeta Val y en el video de hoy quiero contarte de los libros que anduve leyendo durante los meses de julio y agosto. ¿Qué onda, amiguita, amiguito de la vida del internet? Espero que estés muy bien. Vamos con otro videito de resumen de lecturas en donde yo te cuento lo que anduve leyendo en este bimestre y tú me cuentas en los comentarios qué onda, qué anduviste leyendo. Por favor, déjame aquí, comenta. Ya hago incluso ese gran paréntesis de que deja tu bonito comentario, eso le ayuda a los videitos y en general a este canal. De los 3 primeros libros que voy a hablar son libros que estuvieron y que llegaron y que los necesité bastante en julio. Tanto julio como agosto fueron 2 meses con rutinas y con ciertos cambios en mi día a día. Y una de las cosas a las que me dediqué muchísimo fue avanzar con la tesis de la maestría. Entonces, en ese proceso también de varias otras cosas que más adelante en otro video de resumen de lecturas creo que va a hacer sentido lo que estoy tratando de decir aquí, pero tiene relación con un libro que todavía no he terminado de leer. En fin, entonces en ese proceso de escritura y de repensar un montón de cosas, sentí la necesidad de buscar libros que hablaran como de ese proceso de la escritura, qué es escribir, para qué escribir, por qué, ¿saben? Y no nada más desde una perspectiva académica, un texto académico como es una tesis, pero de escritura en general. Entonces, este libro de acá, que es el primero que les quiero contar, que es Allegadas da Escrita, fue un libro que incluso llegó de manera inusitada. Creo que es uno de esos momentos que en lo particular a mí me parecen mágicos, de cómo hay libros que llegan a nuestras vidas en los momentos cuando más los necesitamos. Como el título lo infiere, La llegada de la escritura, pues es un libro que habla sobre el acto de escribir. Es un libro que incluso desde que empecé a leerlo me recordó muchísimo o me metió a la aura a la que Clarice Lispector me mete cuando la leo, ¿no? Incluso Helene Cixous, que es la autora de este libro, que es una escritora de origen argelino, ella en el ámbito académico es una autora que se encargó en su momento, principalmente yo creo que en la década de los 60, 70, a divulgar bastante el trabajo de Clarice Lispector fuera de Brasil, principalmente en las traducciones en inglés. Y se nota que hay ciertos puntos de convergencia, ciertos intereses compartidos. Es un texto que va a lo personal, autobiográfico, a la reflexión de por qué escribir siendo mujer, en el caso de ella siendo una mujer judía, pero también siendo una mujer del continente africano, pero que habla el francés, pero también el alemán, en fin, también esta reflexión sobre el lenguaje, sobre la lengua, sobre vivir como en un contexto de muchísimas influencias y todo esto como qué es esto que soy, qué es todo esto de lo cual me gusta escribir. También una reflexión muy interesante sobre la relación con la madre, como que esa relación madre-hija me parece fantástica, me parece fenomenal. Yo de hecho leyendo unos hasta incluso soñé con mi mamá de como que tan dentro de mí se me metió, ¿no? Que dentro de la noche continué como con esa reflexión. En fin, es un libro súper cortito y que sí les interesan estos temas de la escritura, ¿no? Y de la escritura también como un proceso de autoconocimiento y de conocimiento también de los otros, que uno cuando escribe no nomás escribe de uno, escribe indirectamente de los otros. Entonces sí, esto como que la escritura como un método de supervivencia, de autocrítica, de análisis, y obviamente si han tenido la oportunidad de leer a Clarice Lispector y les ha gustado, yo creo que este es un libro que van a amar. Una vez terminado ese gran libro, pues me quedé
igual como que en ese camino de quiero seguir leyendo sobre reflexiones, ¿no? De escritura. Y este libro de acá ya lo tenía aquí en mi librero, que es Porque escribo, de George Orwell. Esta es una edición brasileña de varios ensayos. De hecho, el más importante es el que lleva ese título de Por qué escribo. Me gustó bastante, 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 bastante. Los dos primeros ensayos me parecieron muy interesantes. De hecho, el segundo, que se llama Política, el tercero, que se llama Libros y cigarros, es también una reflexión de como de esta objeción, ¿no? De que existe de que no se lee porque no se tiene dinero, ni siquiera por falta de tiempo, sino por falta de dinero. Entonces él se va un poco a desmantelar ese argumento, ¿no? Que niega la lectura por pensarla o creerla una actividad cara. Que obviamente si uno no tiene como otras perspectivas, y obviamente si nuestras bibliotecas pues no están bien equipadas, pues obviamente leer no resulta algo caro, pero en fin, él demuestra que hay ciertas cosas que estamos dispuestos a pagar, en las que estamos dispuestos a gastar. En ese caso pues él lo hacía en el contexto de Inglaterra, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y en fin, es muy interesante cómo desmantela esa también, que creo que ya llega a varios puntos de contacto con el N, sobre esa reflexión de ese sentimiento de incompletud o de soledad que tanto la lectura como la escritura llegan, ¿no? Desde la infancia a salvar, ¿no? No sé si a salvar, pero a uno a refugiarse, ¿no? En esos espacios. Me parece fantástico, también me parece fantástico los tips, que así, no son tips, pero incluso funcionan como tips de cómo identificar la manipulación a través del lenguaje desgastado, ¿no? De cómo es posible que las personas no quieran mover masas y no se han puesto a pensar frases desgastadas, imágenes, metáforas desgastadas. Es muy interesante porque desde esa perspectiva pues literaria, tal vez lingüística, creo que es muy muy interesante y de verdad lo recomendaría. Obviamente si ya has leído algo de George Orwell y te gusta, sería muy difícil que estos libros de aquí no te gusten, aunque también debo decir que tiene varias cositas cuestionables, que creo que son cuestionables leyéndolas hoy, ¿no? Un poco también como esa, por ejemplo, una de las cosas que él dice, que él no está de acuerdo, como que en ese momento India no está listo para independizarse de Gran Bretaña, en fin, varias cosas que tienen que ver con el proceso colonial de Inglaterra en Asia, y que hoy, con ya muchos años de distancia, pues las podemos ver, las podemos interpretar y podemos tener opiniones muy diferentes, pero también, bueno, se entiende. Pero recomendadísimo. Un libro que vas a ver en mi lista de mejores libros leídos en el año, ya lo advierto, es este de aquí, que es La obligación de ser genial, de Bettina González. Esta es la edición en portugués de un libro escrito en español, obviamente con su edición, de la argentina Bettina González. En otros videos yo ya he comentado que yo me niego bastante y hago todo lo posible por no leer no leer autores que escriben en español traducidos al portugués, porque se me hace, no sé, no le encuentro, a menos que haya una curiosidad de ver cómo la traducción quedó o ese tipo, pero no sé, es como si puedo disfrutar del libro en español, ¿no? Obviamente prefiero leerlo en español, y por eso incluso muchas veces a lo mejor no traigo tantos libros escritos en español por mi situación, y muchos de ellos son digitales, en fin, pero como ya venía igual en esa línea que quería seguir reflexionando sobre escritura principalmente, pues ya lo tenía aquí, que es de un club de aquí, de una editora en Brasil, que recibo cada mes, que fue un regalo de Pedro, de hecho, de mi cumpleaños. Y en fin, ese libro estaba ahí y dije, bueno, me gusta el título, creo que habla de escritura. A la autora yo no la conocía, no había escuchado hablar de ella,
Y dije, bueno, creo que le voy a dar una oportunidad. Y me dio un calladón de hocico porque amé muchísimo, muchísimo, muchísimo este libro. Me dejó con muchas ganas de leer más de Bettina González. Y en fin, son ensayos donde ella reflexiona sobre la escritura, sobre también el hecho de, pues, esa autoría femenina, el título es de uno de los ensayos, que es como trae esa perspectiva de las diferencias o de esa perspectiva, ¿no?, del lugar de la mujer dentro del ámbito de la escritura. Hay muchas ideas, creo que es un libro que hasta cierto punto es muy didáctico, que muestra ciertos procesos de escritura de ella que a mí me fueron bastante útiles porque, como ya comenté, estaba en ese momento no solamente de escritura de la tesis, sino de otras cositas. Espero algún día las puedan leer. Y me ayudó muchísimo a destrabar, a pensar, a especular. Una de las ideas que más me gustó y que es una idea que comparte, por ejemplo, con un libro de Olga Tokarczuk de ensayos que creo que se llama Escribir es muy peligroso, escribir es muy peligroso en portugués, pero creo que no hay una edición al español. En fin, en muchos de esos ensayos Olga Tokarczuk, ella habla sobre el deseo o como en estos tiempos donde todo es tan difuso, donde es más fácil que nunca inventar fake news y en fin, todo esto que estamos pasando con el internet, con las redes sociales, con qué es verdad, qué es ficción, pero aún así es como ya el mundo parece material, no nos da seguridad. Parece que a la literatura o a la literatura, al cine le pedimos como más verdad, ¿no? Entonces, Olga en su caso, que es un poco lo que ella hace reflexionar sobre como este boom de series de televisión basadas en hechos reales y como que ese interés de los lectores y de los espectadores de saber si eso pasó o no pasó, cuánto eso es verdad, cuánto es mentira. Entonces, ellas a lo que llegan es un poco a esa oposición, a esa molestia de no soportar la ficción y de pensar que todo aquello que es hecho con ficción siempre pasó de la verdad. Y ella es muy clara en decir que cuando a ella le preguntan, dice, es que eso de seguro fue inspirado en tu papá o eso fue inspirado en fulana cosa. Y dice, pues no, porque me está restando como todo ese tiempo que yo pasé quebrándome la cabeza, imaginando posibilidades y especulando y borrando y escribiendo de nuevo. Entonces es como restar ese trabajo de la imaginación desde la perspectiva de la escritora. Y me pareció genial, me pareció fantástico. Creo que muchas autoras que he leído en estos últimos años tienen y llegan a ese punto de contacto o a esa posición, ¿no?, de defendamos la ficción o defendemos esa línea entre ficción y realidad, como que de existe, no existe, atrevámonos a abrazar la ambivalencia. Entonces me pareció fantástico y muchísimas, de verdad, muchísimas cosas. Tiene un ensayo, por ejemplo, sobre los inicios, sobre los finales. La mayoría de las referencias de ella incluso son de literatura escrita en inglés, porque creo que ella también ha vivido muchos años en Estados Unidos. En fin, ella también hace una reflexión de cómo cómo uno construye esas referencias, pero de verdad es una maravilla, Otro libro que probablemente también aparezca en mi lista de mejores lecturas es Escrituras Geológicas de Cristina Rivera Garza, de quien de seguro ya están cansadísimas porque yo no me callo de mencionarla, de recomendarla, de predicar su palabra, así como la palabra de Toni Morrison, y yo estoy obsesionada, ya saben, en mi más reciente obsesión literaria, que así como Toni Morrison me leí todas sus novelas, con Cristina no voy a parar hasta leerme todo lo que esa mujer ha escrito. Y bueno, le tocó a Escrituras Geológicas. Este libro incluso ya lo había comenzado a leer desde hace muchísimos meses, lo había dejado parado, había ido a unos ensayos, después regresé. Me entusiasmó porque también me ayudó a encaminar mi tesis en relación a la figura del desierto, que es la figura de la que yo estoy hablando, que es una figura que retoma muy cercana
a la escritura de Gabriela Gavesón Cámara, que es la escritora de Las aventuras de la China Iron, y también un poco a los trabajos de José Revueltas. El concepto de escritura geológica es muy próximo al concepto de escritura desapropiativa. De hecho, estaba viendo en una entrevista que para ella, pues, escritura, como el concepto de escritura desapropiativa sería como un gran paraguas en los que otros conceptos que ella viene pensando y elaborando pues entran dentro de este concepto. Y en el caso de esa idea, pues es una idea bastante amplia. Lo único que les puedo decir de manera muy general es que tanto la escritura geológica como la desapropiativa son escrituras que se saben que no son únicas, que no son dueños de absolutamente nada y van y escarban a los archivos, a la memoria, a los archivos de manera literal o a los archivos de la memoria afectiva de un pueblo entero para tomar esos textos, volverlos, resucitarlos y pensarlos y escribirlos, reescribirlos de una nueva forma, ¿no? En ese concepto de escritura desapropiativa ella habla bastante, por ejemplo, de Antígona González, de Sara Uribe, por ejemplo, los trabajos también del propio José Revueltas, que ella pues menciona y es central en Autobiografía del Algodón. También pues en el caso de las escrituras geológicas es esta escritura que está muy consciente de su materialidad, del cuerpo del escritor, del trabajo del escritor, más allá como creador de textos, sino una persona que está en un ambiente, ¿no? Y esa visión pues transportada a la narrativa, es las escrituras geológicas en el caso pues de los textos que ella aborda en ese libro, es pensar otras formas de narrar, ¿no? O sea, pensar que esto se narre a través de la montaña, que esto se narra a través de la tierra, pero si se narra a través de estos personajes, entre muchas comillas, qué voz, ¿no? Es la primera, es la segunda, es la tercera persona, en fin, es pensar eso también en los términos como estéticos, técnicos, de escritura. Es una maravilla. Para mí, como ya dije, creo que Cristina ha sido un gran, no sé, no me gusta decir descubrimiento, porque pues, no, ¿quién soy yo? Cristóbal Colón, Hernán Cortés, no hombre. Pero, o sea, me siento muy feliz de haber llegado a sus lecturas, de estar leyéndola en estos últimos años, de que sus lecturas, sus libros, sus ideas me hagan pensar, hagan parte de, como, en fin, como de una futura construcción, no sé, me parece fantástico y de verdad, si no han leído, pues a Cristina Rivera Garza, por favor háganlo. Yo aquí en el canal tengo una reseña de Autobiografía del Algodón, pero aquí en los resúmenes pues siempre de alguna manera aparece. Es una autora que ya vengo leyendo de manera muy frecuente y ni siquiera les digo, les reafirmo, ¿no? Que así seguirá apareciendo por aquí. Y para cerrar los libros de ensayo, este de acá, que es Aquí, América Latina, una especulación, de Josefina Ludmer. Este también es un libro que de hecho en en varias materias de la maestría leí ensayos sueltos. Ahora que fui a Buenos Aires quería quería poder leerlo completo. También un poco pensando en las ideas de la tesis. En este libro pues son varias ideas, varias categorías. Una de ellas que se discute es esta categoría de realidad ficción o de las literaturas post-autónomas. Ella hace un análisis de cómo el panorama literario, principalmente el argentino, cambia o se está configurando en el año 2000 y posteriormente el año 2000. Entonces piensa sobre de qué están hablando estos textos. Alguna parte de los ensayos creo que se sale del ensayo para irse a pensarse o a escribir desde como, no sé si desde la autobiografía, desde el diario, en fin. Entonces creo que lo que ella está hablando sobre estas líneas de realidad ficción, por ejemplo, ella lo está poniendo en práctica. Entonces es un libro que te muestra
no nada más con la teoría, sino el propio libro te muestra como de abrazar esa ambivalencia, que creo que está muy conectado con lo que comentaba anteriormente, de cómo pues estas literaturas que ella ve, ¿no? Ahora necesitan abrazar esa ambivalencia. Bueno, no es que la necesitan, pero hay como esa tendencia. Y el libro está dividido como en dos momentos o dos grandes capítulos, partes, que es tiempo y espacio, como dos grandes categorías. Yo de hecho no inicié, pero quería como ver qué onda con los ensayos de la categoría de espacio, porque es la categoría que estoy investigando, en fin. Entonces me pareció muy útil, también me hizo pensar bastante en esa cuestión de la ambivalencia, de cómo trabajar con la ambivalencia a través de la literatura, y también habla sobre las cuestiones de identidad, sobre los flujos migratorios, sobre cómo estos flujos migratorios pues afectan y son afectados por las literaturas latinoamericanas, ¿no? Que se escriben dentro de nuestros territorios o fuera de nuestro territorio geográfico, y en fin, y es pensar, ¿no? Esta región a través de la literatura. Muy recomendado si todo esto que ya dije anteriormente te interesa. Corazón para desaparecer, de Socorro Ascioli. Esa autora ya la he mencionado aquí, ya tengo una reseña de su libro La cabeza del santo, también ya he comentado que es uno de los libros que estoy trabajando en mi tesis. Como ya ven, todo está conectado, todas estas lecturas están muy pensadas en el texto de la tesis que tenía que entregar, el avance, en fin. Y decidí leer el segundo trabajo de Socorro porque también quería ver si de alguna manera había puntos de contactos con la cabeza del santo, si no, y creo que de manera general sí, creo que técnicamente son libros bastante diferentes, pero se entiende o se percibe que fueron escritos por la misma escritora, o se ve como hay cierto proyecto, ciertas temáticas que comparten, por ejemplo el caso de la religión o de la espiritualidad, y aquí la premisa es que una mujer una mujer que es de un pueblo de Brasil, aparece en otro pueblo en Portugal, y aparece de la tierra, o sea, como si él ya lo hubieran enterrado viva, desaparece, y cuando una familia la encuentra, pues ella no recuerda ni cómo se llama, ni qué onda, y lo único que intuyen es que es brasileña por el acento. Y las primeras partes de este libro es este personaje que le está contando todo esto a un tal Félix Ventura. Y una cosa que me parece muy interesante de este libro es que este Félix Ventura es un personaje que ya existe, es de hecho el protagonista de este libro de acá, que se llama El vendedor de pasados, que sí tiene una edición en español, del angoleño José Eduardo Agualusa. Y pues ellos en la vida real, Socorro y Agualusa son muy amigos. Entonces ella cuando estaba, y esto lo sé porque en una entrevista también que estaba leyendo, ella lo comenta, ella sintió y que el personaje cabía muy bien, porque este de acá, Félix Ventura, se encarga exactamente de construirle pasados a la gente, ¿no? De inventarle un árbol genealógico, darles documentos, en fin. Entonces esta mujer que estaba desmemoriada, pues quería que le construyera una historia, ¿no? Porque no creía que iba a poder recobrar la memoria. Y se me hace muy bonito, ella de hecho le dice a él, ¿puedo usar tu personaje? Claro que sí, úsalo. Y eso me hace muy interesante. Creo que es la primera vez, ahorita como lo pienso, como que retoma, pues, o sea, como de un contemporáneo, ¿no? No es... Saramago ya lo hizo con un personaje, creo que o un heterónimo de Fernando Pessoa, no sé, pero pues ya estaba muerto, en fin, como que la amistad literaria ahí contemporánea nutriéndose, se me hace muy interesante. Entonces este libro va a hablar sobre esta mujer, de esa falta de memoria, de los recuerdos, de construir una vida desde cero, con lo poco, lo mucho que recuerdo, la importancia de los sueños también, que es otro tema que me encanta. Y en fin, es un libro muy interesante, muy diferente, creo que un poco más dramático de alguna manera que La cabeza del santo, pero pues muy interesante, que si en algún momento sale la edición en español, pues ya verán por acá una reseña más detallada de este libro. Cierro con dos libros chilenos, dos libros de autores que es la primera vez
que los leo y que me hace muy feliz porque uno de ellos estaba en mi lista de 30 libros para leer antes de los 30 y se trata de Nocturno de Chile de Roberto Bolaño. Los rumores son ciertos, amigos. Bolaño está muy cabrón. Sí, está muy cabrón. Me gustó mucho. Fue un libro muy corto, fue un libro que de hecho lo agarré de la biblioteca de la universidad, que lo leí en español, que era por una de las razones que todavía no lo quería leer o que no me había acercado a él en los últimos años. Y me encantó, me hizo sentir muchas cosas. Básicamente es la historia de un hombre que está como moribundo, que está a punto de morir, está como enfermo con fiebre, y es un sacerdote que además de sacerdote escribía, era amante de la literatura, que en realidad la literatura era su pasión, lo que él quería hacer. Y en este momento entre la vida y la muerte, pues él hace un repase de los momentos más marcantes de su vida, habla bastante sobre eso, sobre su relación con la literatura y sobre varios personajes. Uno de ellos pues es el amigo el Farwell, que es como quien lo acerca o quien le da, no sé si lo apadrina, pero es como quien le da un empujoncito a seguir en la literatura. Y en fin, entonces es un libro que extrae como que toda esa estructura pues medio fragmentaria, medio de delirio, pero me parece muy fantástico porque creo que al final de cuentas es una novela sobre los peligros de la alienación de la literatura. Creo que eso es una de las grandes cosas que nos grita con ese libro, ¿no? A veces como pensar la literatura como algo grandioso, como algo transformador, cuando a veces la literatura lo único que nos hace es alienarnos y quedarnos como encerrados queriendo leer cuando el mundo allá se está quemando y como que trae todos estos cuestionamientos, creo que más en el lado del lector, de decir, verga, o sea, realmente todo esto que estoy haciendo, todo este tiempo que le estoy dedicando a esto, funciona, no estaría mejor yo estar ahí marchando. O sea, me recuerdo mucho un poema de Carlos Drummond de Andrade, les voy a dejar el link porque lo tengo ahí traducido en mi cuenta de Instagram, ¿Qué onda Brasil? Pero que es un fragmento que dice, como que la literatura te arruinó tus mejores días o tu juventud. Y es por también el contexto que nos está hablando, del golpe militar de Chile. Creo que una de mis partes favoritas es cuando este personaje tiene la oportunidad de enseñarle sobre marxismo a Pinochet y a su gente. Creo que hay momentos de mucha oscuridad y después vuelve la ironía y después vuelve la sátira, pero termina con un momento bastante oscuro, bastante definitivo, que creo que engloba esa idea. Todavía no sé si voy a hacer reseña de ese libro. Por una parte me encantaría, por otra no sé si el mundo necesita más una reseña. Es que ese nivel que me tortura ese pinche libro. Pero déjenme acá en los comentarios si les gustaría ver que les contara más detalladamente sobre este libro. Y como Nocturno de Chile, pues sí me dejó un poquito ahí, como ya pudieron ver, fragmentadita y medio, ay Dios de mi vida, ¿qué estoy haciendo? Y yo estudiando literatura, vale verga. En fin, entonces ahí me fragmenté y dije, no, necesito algo más leve. Luego tengo todos estos plazos, muchas cosas. La verdad que no han sido meses muy fáciles que digamos, en fin. Y dije, quiero algo más levecito, no sé. Y en la biblioteca me encontré este de acá, que es un libro de poesía de Nicanor Parra, que se llama, me gustó mucho el título, Poemas para combatir la calvicie. Obviamente yo de este señor ya había escuchado bastante y una de las principales cosas era que era hermano de Violeta Parra y que pues era escritor y pintor y profesor y un montón de cosas. O sea, sabía, lo tenía en el mapa. Y de alguna manera eso me hacía como dije, bueno, esto puede ser interesante. Después anduve así hojeando y dije, tiene dibujitos, tiene algunas cosas muy interesantes, tiene ahí unas cosas que me parecen como pues canagramas, como muy juguetonas, muy divertidas. Y efectivamente es un libro que recopila varios de otros de sus libros, o sea, son más de 300 páginas. Y hay de todo, se puede ver que hay como libros o conjuntos de poesías que son como más basados en la imagen de la iglesia, ¿no? El simbolismo de la iglesia, el catolicismo principalmente. Hay otro, por ejemplo, que se lo dedica a la figura de Juan Rulfo, de Pedro Páramo, de México, que es cuando
le dan algún premio en México. La parte que se llama artefactos y otra que son los inéditos son las partes que me encantaron, las que más me gustaron, porque se ve que hay un rompimiento. De alguna manera yo desconozco la trayectoria de Nicanor Parra, pero me da la idea que hay como igual, como a lo mejor leyó Nocturno de Chile y dijo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con esto? Y como que es más juguetona, se sale mucho sobre, juega con otras formas de escribir, de no respetar como la norma gramatical, juega con el dibujo, con los anagramas. No fue tan fácil como pensé que sería, tan ligero. Creo que pues hay muchos con referencias que sé que no supe pescar, pero me gustó. Creo que no leería nada más de Nicanor Parra, esto ya sería mi debut y despedida. Pero buena experiencia, buena experiencia. Bueno, amiguitos, eso fue todo por este video. Espero que más de uno de estos libritos les haya parecido interesante, que se queden con las ganas ahí de darle una leída. También pónganme qué onda, qué anduvieron leyendo por estos 2 meses. Y si tienen cualquier otra recomendación de libro, película, música, artista, pintura, en fin, lo que sea, amiguitos, aquí en la cajita de comentarios se los voy a agradecer muchísimo. No saben lo mucho que agradezco el tiempo que te tomas para escucharme o para verme, porque se vale escucharme mientras lavas los trastes, pero se agradece, de verdad. Muchísimas gracias y pues espero nos veamos en el próximo video.